Espíritu. La unidad del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? La unidad del Espíritu. Amén. Pero para primero poder desglosar este tema bíblicamente, tenemos que saber lo que significa la palabra unidad. Gloria a Dios. Y la palabra unidad que se emplea aquí donde el apóstol Pablo habló, aleluya, en el griego, lo que significa es el uno. O más bien, no se trata de cantidad, sino de una misma identidad. Amén. Eso se refiere a la palabra unidad. Aleluya. Ser uno. Aleluya. No por cantidad, sino por una misma identidad. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo, aleluya, tenemos que, aleluya, identificarnos con una sola identidad, con un solo propósito, una sola fe y una sola doctrina. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y el objetivo de este tema, el primer objetivo de este tema que yo quiero desglosar aquí, es mostrar que la unidad no es una opción, sino un fundamento doctrinal. Amén. La unidad para la iglesia no es opcional, sino que doctrinal. O sea, la unidad no se trabaja de manera personal, sino que la iglesia completa tiene que entender que la unidad es algo del Espíritu. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. El segundo objetivo que quiero enseñar a través de este mensaje es revelar que la unidad no nace del hombre, de pensamiento humano, sino que nace de Dios. Dios siempre que se ha revelado como persona, se ha revelado como trino. Siempre que nosotros hemos visto la personalidad de Dios a través de la palabra del Señor, le hemos visto de tres formas. No es que es tres Dios, sino que es un solo Dios manifestado en tres personas. Son tres personas que trabajan con un solo propósito y una sola visión como Dios. O sea, Dios mismo no respeta los roles como personas que se identifican o que se manifiestan. O sea, el Padre no ocupó el rol del Hijo, pero el Hijo tampoco ocupó el rol del Espíritu Santo. O sea que cada quien hizo un trabajo específico y Dios se reveló como unidad para que la iglesia entendiera, aleluya, de que la unidad no nace de hombre, sino que nace de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto glorifican el Señor? El tercer propósito de este mensaje es que la unidad, Dios siempre ha demandado unidad para poder cumplir su propósito en la tierra. Para Dios poder llevar su propósito aquí en la tierra, Dios siempre ha tenido que buscar hombres que estén unidos. Un propósito no se lleva a cabo, aleluya, con una sola persona, con dos personas que no estén unidas. Para poder llevar un propósito a cabo tiene que haber dos personas que estén unánimes. Aún para Dios manifestarse en su pueblo, tiene que estar el pueblo unido. Por eso el mismo Jesús dijo que donde haya dos o tres en su nombre, ¿qué es lo que dice el texto? Ahí Dios va a estar. Porque Dios, para poder manifestar su presencia en la tierra, tiene que haber unidad. Oh, mi alma bendice la gloria de Dios. Y quiero ir desglosando lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Lo primero que el apóstol Pablo le presenta a la iglesia es que en ese momento él estaba preso. Y Pablo, estando preso, para hablar de la unidad, presentó la postura donde él se encontraba. ¿Sabe por qué? Porque la unidad no se, aleluya, se manifiesta porque tú y yo estemos en el mismo lugar. La unidad se manifiesta que aunque tú y yo estemos en diferentes lugares, yo preso y tú aquí en la iglesia, tenemos el mismo propósito, y es de llevar el mensaje de Cristo. Entonces le está diciendo a la iglesia: yo pues preso, aleluya, en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Oiga, para Pablo hablar de la unidad, presentó donde se estaba encontrando en ese momento. Oh, gloria a mi alma, te bendice, Señor. Y dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación que aleluya, que fuiste llamado. Porque el apóstol Pablo utiliza la palabra vocación, aleluya, porque la palabra vocación que se encuentra aquí significa, aleluya, no solamente llamado, sino que, aleluya, que es una capacitación natural que Dios ha depositado a su iglesia. Oiga, mi hermano,
Cuando el apóstol Pablo dice, con el llamado que os andé, con el llamado a la vocación con que fuiste llamado, aleluya, es con una capacitación natural, espiritual, que Dios capacitó a su iglesia. O sea que la unidad no nace porque el hombre, aleluya, la emplea o la crea, sino que Dios mismo, conforme el llamado que le hizo a la iglesia, la capacitó. Dotó a la iglesia con unidad. Y no hay mejor ejemplo para nosotros como iglesia, aleluya, que Dios como trino. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ver para andar en unidad tiene que ser la Trinidad de Dios, la persona de Dios. Oh, mi alma te bendice, Señor. Dice, porque Él es nuestra paz, que andemos como un pueblo, que ambos pueblos hizo uno. Perdón, estoy leyendo en otra parte. Gloria a Dios. Dice el verso 2. Quiero que usted abra su Biblia, mi hermano, porque vamos a leer versículos bíblicos, vamos a buscar la Biblia. Gloria a Dios. Yo quiero que usted la vaya leyendo ahí conmigo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Oiga, dice que con toda humildad y con toda mansedumbre, soportando los unos a los otros, con paciencia, en amor. Oiga, ¿por qué dice que para poder hablar de la unidad dice primero con humildad y con mansedumbre, soportando los unos a los otros, en amor? Yo siento a Dios, mi hermano, en este lugar. Usted sabe que lo que impide que la iglesia camine en unidad es la falta de humildad. Lo que impide que la iglesia camine en unidad es la falta de mansedumbre. La iglesia no está dispuesta a soportarse a uno con otro. La iglesia no está dispuesta a tener una sola doctrina. Por eso todo el mundo se ha levantado con una doctrina diferente. Por eso mucha gente quiere enseñar su propia enseñanza. Y aquí no estamos para enseñar lo que nosotros creamos. Aquí estamos, aleluya, para enseñar lo que la Biblia dice, la doctrina de Cristo. Porque la iglesia, el pastor enseña algo aquí en el altar, aleluya, y otro se levanta y enseña otra cosa. ¿Usted sabe por qué? Por falta de humildad. Y yo se lo voy a enseñar por la Biblia. Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y dice, y llevar mi yugo, oye, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Jesús estaba confrontando a los fariseos, mi hermano. Para los maestros prepararse en la antigüedad, tenían que llevar el yugo de un maestro. Jesús no estaba hablando de un yugo que se le ponía a los bueyes, a los animales. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de un yugo que todo el que aleluya, se llamaba maestro en la antigüedad era porque era enseñado a través de un yugo de otro maestro. Y Jesús le dice a los fariseos, al pueblo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Porque ellos como maestros no estaban dispuestos a aceptar la doctrina de Cristo. Ellos sabían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, pero no estaban dispuestos, aleluya, a aceptar de que ellos se encontraban mal, errónea la doctrina que estaban enseñando. Y cuando Cristo viene a confrontar lo que ellos enseñan, la dureza de su corazón no permitió, aleluya, que el pueblo, el propósito de Dios se llevara a cabo como pueblo, aleluya, escogido de Dios. El mismo profeta dijo que Cristo vino, aleluya, como gallina, aleluya, que el mismo Cristo le dijo a su pueblo, yo, aleluya, muchas veces quiso juntarle a ustedes como gallina que junta su polluelo. Mi hermano, aleluya, y si eso fue para Cristo, aleluya, juntar su pueblo, aleluya, como una sola gallina, como junta su polluelo, ¿qué será para el pueblo de hoy en día, mi hermano? Aleluya, juntarse como un solo pueblo. Hay problemas, mi hermano, dentro del pueblo con la unidad. Y a veces decimos que estamos unidos y no estamos unidos. Porque cuando tú y yo estamos unidos sentimos la misma cosa. Cuando tú y yo estamos unidos, mi hermano, aleluya, el Dios no se divide. Oye, Dios como trino no se divide. Dios se manifiesta como tres personas, pero Dios jamás se ha dividido. O sea que todo lo que nace de aleluya como división no viene de Dios. Cuando el diablo, aleluya, levanta una división dentro de la iglesia, no viene de Dios. Dios jamás va a caminar en división.
Dios, aleluya, un Dios que aparta para santificación, separa para santificación, pero no divide. ¿Ustedes saben por qué el hombre se divide? Porque el hombre no está dispuesto a pelear el pleito y que Dios le entregue la victoria. El hombre no está dispuesto a esperar a que Dios le entregue la victoria. Lo más fácil es irse al ministerio solitario por allá. Pero bíblicamente, aleluya, la Biblia dice, lo vamos a enseñar aquí, que el cuerpo de Cristo no se puede dividir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia que está concertada por diferentes miembros. Todos somos miembros diferentes, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Hay una cabeza que es Cristo, pero hay una cabeza que Dios puso terrenal, que somos pastores, y nosotros como cuerpo de la iglesia. Pero el cuerpo, aleluya, no puede ser que camine conforme a un solo propósito y la cabeza camine con otro. Es imposible que el cuerpo vaya por un lado y la cabeza por otro. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Usted sabe por qué entra los malestares dentro de la iglesia, porque el cuerpo quiere hacer una cosa, pero la cabeza quiere hacer otra. El pastor quiere aplicar algo, pero el cuerpo quiere irse para otro lado. Y jamás el cuerpo se divide de la cabeza. Y por eso, aleluya, se levantan los malestares, se levantan los dolores, se levanta, aleluya, lo que aleluya, ataca a la iglesia, para que la iglesia, usted sabe que cuando la iglesia está dividida, Dios no se manifiesta. Jamás Dios va a poder estar dentro de la iglesia que está dividida. Por eso nosotros como iglesia tenemos que procurar tener un solo pensar, no dos pensar. Yo no puedo tener una doctrina de Cristo, de que Cristo es Señor, y usted tiene una doctrina de Cristo, que Cristo es un profeta. Porque Cristo es el Señor de la iglesia. Pero hay gente de la iglesia que aún a Cristo no lo ve como Señor. Hay gente dentro de la iglesia que la doctrina que ellos han aprendido no la tienen como la Biblia lo dice. Oh, mi alma te bendice. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Entonces, la unidad, mi hermano. Cristo, antes de partir de la tierra, oró al Padre, mi hermano, en el monte de Getsemaní. En el libro de Mateo, su capítulo 28, la Biblia dice que Jesús está orando por su pueblo. Dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que yo lo he enviado y que yo estoy con ellos. El mundo no puede ver a Dios, aleluya, en medio de nosotros si no hay unidad. Porque cuando hay división y todo el mundo está por su lado, Dios no está presente. Y Dios no se puede ser, no, Dios no se manifiesta como Dios, como persona, no da testimonio como, aleluya, como iglesia de Cristo. Y por eso dice la palabra de Dios: solicito guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no usa simplemente la palabra unidad, sino que emplea la palabra espíritu? Porque el apóstol Pablo sabe que lo que Dios juntó, ¿qué dice el texto? Que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Aún en el matrimonio, mi hermano, el apóstol Pablo enseñó que la persona se puede divorciar, pero la voluntad perfecta de Dios jamás sería que dos personas que juntos se separen. Porque Dios sabe que un espíritu, cuando se une, no se puede dividir. Y si se divide, hay problemas. Por eso dijo el profeta que cuando un hombre se llega a la ramera, un espíritu. Oiga, que cuando el hombre se llega a la ramera, ¿te parece que no está aquí? Yo quiero que usted me conteste. Un espíritu es con la ramera, pero cuando el hombre se une al Señor, por eso que el que ha conocido a Dios, es imposible que se aparte de Dios. Porque no se puede desligar de Dios. Está ligado a Dios, aunque quiera soltar a Dios. Santo, siento la presencia de Dios, Dios mío, en este lugar. No puede dejar a Dios. No se divide de Dios. El profeta lo dijo, que el que se une con el Señor, y el uno se divide. Todos los números se dividen, pero el uno no se divide. El Señor nos dijo: y serán dos conmigo, serán uno conmigo. Y Dios quiere que su pueblo sea uno.
Por eso, aleluya, Dios tiene tanta felicidad aún con el matrimonio. Si usted tiene que pensar aleluya, de divorciarse y casarse de nuevo, usted está feo. Por eso dice la palabra que mientras el hombre viva, la mujer llevará la ley del hombre. ¿Pero por qué? Porque el espíritu está en la tierra. El espíritu está en la tierra del hombre y todavía no ha cumplido con la ley. No está completa la ley, mi hermano. Mientras el hombre está vivo, la mujer se somete al hombre. Porque Dios fue que lo dijo, que no se puede dividir. Y por eso el apóstol Pablo emplea la palabra espíritu. Porque Dios sabe, mi hermano, que el espíritu no se divide. Dios jamás se ha dividido. Y nosotros lo vamos a ver por la palabra. Dice el versículo 4. Dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Mi hermano, un cuerpo, un espíritu. Aleluya, conforme a la esperanza que fuiste llamado, aleluya, a vuestra vocación. Pero ¿por qué tú y yo tenemos diferentes pensares si Cristo nos mandó a ser uno? ¿Por qué la iglesia camina bajo dos fe? Aleluya, si Dios nos llamó a tener una sola fe. Varón, pero ¿cómo que la iglesia camina bajo dos fe? Sí, mi hermano. Sí, porque hay gente que cree una cosa y otra que creen otra. Hay gente que Dios se puede manifestar de una forma, y si tú dices que Dios se manifiesta de esa forma, yo creo en otras cosas. Y Dios no trabaja, aleluya, del Señor. Por eso, aleluya, de manera fundamental, la base bíblica que tiene que tener el pueblo de Dios, las 16 doctrinas que hay dentro, aleluya, del Nuevo Testamento, la iglesia tiene que tener clara. Si todos queremos el bautizo del agua, no es posible que hay unos que no quieren el bautizo del agua, porque no podemos caminar en dos pensamientos. Y por eso la importancia de que si aquí se enseña algo, usted como iglesia lo crea, usted como iglesia lo emplee, usted como iglesia, aleluya, lo ejercite, usted como iglesia trabaje bajo ese mismo propósito, usted como iglesia, aleluya, camine bajo esa misma visión. Porque no es posible, aleluya, que el cuerpo, aleluya, mi alma te bendice, Señor, aleluya, menospreciando su propio miembro. ¿O qué dice el apóstol Pablo hablando del matrimonio? Que jamás nadie ha aborrecido su propia carne, sino que la cuida, su propio cuerpo, sino que la sustenta. Mi hermano, yo no estoy citando esto. Usted me diría, no, pero está hablando de la unidad de la iglesia, unidad del matrimonio, son cosas diferentes, mi hermano. Yo te estoy citando lo que es la unidad. Nadie puede aborrecer su propio cuerpo. ¿Usted cree que el propósito de la cabeza que Dios puso aquí como líder que la iglesia se divida? El pastor va a querer que su pueblo se divida, su cuerpo se divida. ¿Y por qué usted como líder? ¿Y por qué usted como iglesia alguien quiere que el cuerpo se divida? Por eso cuando un miembro se levanta que se quiere ir de la iglesia e infecta a otro que está dentro de la iglesia, mi hermano, usted tiene la rebelión del diablo. Porque cuando usted se quiere ir de un lugar, jamás usted puede contaminar a alguien. Si no, usted tiene que, como propósito personal, presentárselo a Dios para ver si es la voluntad de Dios que usted se aparte de ese cuerpo donde Dios lo puso, donde Dios lo concertó. Usted no sabe que usted moviéndose de un lugar, desligándose, aleluya, usted puede perder los nutrientes, la vitalidad, aleluya, lo que usted necesita para poder estar de pie. ¿Cuánta gente, mi hermano? Yo estoy cansado, mi hermano, de gente que se congregan en su casa. Gente que Dios fue y que le digo que no se tienen que congregar, que se congregan en su casa. Mi hermano, y la iglesia está llena de gente así. No se someten a pastores, no se someten a diáconos, no se someten a profetas, no se someten a nadie. Aquí son un solo cuerpo. No, que yo tengo mi vida personal. Usted tiene su vida personal, pero una cosa es su vida personal, una cosa es su vida como iglesia. Hay decisiones que para usted poderlas tomar, usted tiene que hablar con su pastor. Porque usted no camina como chivo sin ley. Usted pertenece a un cuerpo. ¿O usted cree que usted no pertenece a un cuerpo? ¿Y por qué dice la palabra del Señor que los pastores han de dar cuenta por vuestras almas? ¿Por qué dice el texto eso? Dice que andemos en sometimiento, porque nuestros pastores han de velar por vuestras almas y han de dar cuenta al Señor por vuestras almas. ¿Y por qué la iglesia hoy en día todo el mundo quiere ser pastor?
Nadie quiere ser cuerpo. Todo el mundo quiere ser cabeza. Porque no hay unidad. Entonces vivimos una unidad ficticia. Estamos esperando el momento dado para ser líder y para dividirnos del cuerpo. Y Dios jamás va a caminar de esa forma. Dios nunca va a separar a su pueblo por pensar mío, pensar de aquel, que no, que esto es así, mi hermano. Es la palabra de Dios que lo dice. Y usted lo va a ver por la Biblia. Vamos a seguir glosando lo que dice aquí, mi hermano. Santo eres Jesús de Nazaret. Y hablando en ese mismo verso, que dice un Señor, una fe. No, el verso 4 dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Yo quiero que estudiemos la manifestación de Dios como trino. Y la primera cita bíblica es Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios que Dios, creando de las cosas, dice que vio la tierra que estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Sobre la faz. O sea, Dios manifestándose no solo como una persona, sino como el Padre que crea, sino que también el Espíritu de Dios se encontraba en aquel lugar. La Biblia también dice en Génesis capítulo 2, verso 26, que Dios creando al hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios usa una palabra que está en plural. Dios no usa una palabra que está en singular. Dios habla en plural, como si hubiesen otras personas que estuviesen creando con Él. Y el mismo, aleluya, aleluya, Evangelio de Juan lo testifica, dice: y el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, creando todas las cosas. O sea, la palabra que Génesis utiliza, hagamos, el evangelista, aleluya, Juan lo testifica, dice que el verbo estaba allí como persona creando. O sea que el Espíritu de Dios estaba manifestado en las aguas. El verbo estaba creando con el Padre, y el Padre declaraba la palabra, y la palabra era el verbo. Pero jamás trabajaron desunidos. Dios mismo también se presenta en Génesis capítulo 18. Abraham, aleluya, dice que aleluya, al mediodía del día, estando el sol, aleluya, reluciente, dice que Abraham se sienta, aleluya, en su tienda, y dice que estando sentado, dice que, aleluya, ve 3 varones venían, aleluya, de camino a su casa, y dice que Abraham, aleluya, sale a recibirle, y dice, aleluya, que Abraham le ruega que hagan posada en su casa, y dice que estando allí aquellos 3 varones, aleluya, Dios hace pacto, promesa, que Abraham le dice: mira, el año que viene te daré hijo, aleluya, y será tu mujer que es estéril. Dios habla con este hombre como 3 personas, aleluya, Dios se manifiesta, aleluya, en aquel lugar, aleluya, al principio, aleluya, desde siempre, aleluya, dando a entenderle que Dios es trino. Dios mismo manifestándose como un Dios, aleluya, que tiene diferentes manifestaciones por una misma persona. Cosa que nosotros, donde quiera que nos veamos, tenemos que tener una sola persona. Diferentes manifestaciones, diferentes dones, diferentes llamados, pero un solo cuerpo. Y eso es lo que Dios estaba enseñando desde el principio a nosotros como iglesia, de Él como Dios trino. La Biblia habla también en el libro de Mateo, su capítulo 3, verso 16. Aleluya, Jesús, aleluya, bautizando, dijo, aleluya, comentando a los discípulos, le dijo: oh santo de Jesús de Nazaret. Capítulo 3, verso 16 dice que cuando Jesús, estando siendo bautizado, dice Mateo, que Dios, los cielos, oiga cómo dice el texto, gloria a Dios, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Que Jesús, estando en las aguas, dice que abriéndose los cielos, aleluya, Dios, aleluya, Juan, a descender la paloma, aleluya, el Espíritu Santo en forma, aleluya, de paloma. Y no tan solo eso, sino que, aleluya, escuchando la voz del cielo del Padre, digo: este, ¿en quién
Oiga, Dios mismo respaldando su Trinidad. Dios mismo respaldando su persona. Desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y después que desciende el Espíritu Santo para cumplir la profecía que se le dio a Juan, le dijo: aleluya, pero tú bautizas en agua. Aleluya, pero dinos si tú eres el Cristo, el Mesías. Y Juan dijo: yo no soy el Mesías, pero algo sí sé. Santo, siento a Dios, mi hermano. Pero algo sí sé, que quien desciende la paloma, el Espíritu en forma de paloma, ese es el Cristo. Y dice que Dios descendió en aquel lugar, aleluya, para respaldar las personas de Jesús aquí en la tierra, siendo Jesús hombre. Oye, Jesús estando en un cuerpo de pecado, que no participó del pecado, Dios lo respaldó como hombre. Porque cuando un hombre camina bajo el propósito de Dios, va a tener el respaldo de Dios. Y eso no solamente fue Cristo, eso es para la iglesia. Dios no tan solo quiso respaldar a Cristo aquí en la tierra. Y la enseñanza más fuerte, mi hermano, es que Cristo vino en carne. Y Dios siempre habitó con Cristo. Y Dios siempre caminaba con Cristo. Y aún Cristo siendo hijo nunca deshonró la presencia del Padre, sino que en todo lo que hacía, aún cuando iba a resucitar a Lázaro, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Antes de dar aleluya los alimentos a aquella multitud que alimentó a más de 5,000 personas, le digo: Padre, gracias te doy por estos alimentos. Y dice que, aleluya, dando gracias, se multiplicaron. Dice Juan, Mateo capítulo 28, de verso 19, la gran comisión. Jesús, encomendando a su pueblo, le dijo: aleluya, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo. Yo quiero escuchar a la iglesia, está como bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios manifestándose en Jesús, enseñando su propia, aleluya, su propia personalidad como Dios. Juan capítulo 14, verso 16 dice que Jesús ruega al Padre para que envíe un consolador. Antes de Jesús irse, sabía que su manifestación como Cristo había culminado en la tierra, pero que Él no podía quedarse en la tierra, sino que tenía que ir y padecer por cada uno de nosotros. Y sabía que Él padeciendo, el Padre iba a enviar a otro. Oiga, Cristo ruega al Padre para que envíe a quién, a otro consolador. Dios manifestando de nuevo sus tres personas, Cristo rogando, el Padre, aleluya, escuchando la petición, y el Espíritu Santo como persona que va a ser enviado como consolador a la tierra para que estuviese con nosotros. Si el Padre se había quedado, mire mi hermano, toda la Biblia tiene un propósito y la Biblia se cumple al pie de la letra. Si el Padre se había quedado con la ley, el pueblo de Israel, la ley, el pueblo de Israel, la ley, nadie había sido salvo. El Padre había tomado el rol de todo y la humanidad no había recibido a Cristo como sacrificio vivo, sino que el Padre sabía que ya la ley no servía de nada y mandó a su Hijo como, aleluya, como persona para que, aleluya, el propósito de Él se completara. O sea que el Padre no fue egoísta, sino que envió a su propio Hijo. Y el Hijo, completando su rol de Hijo, ¿usted se imagina que Cristo se había quedado en la tierra y no había muerto por nosotros? ¿Quién ha sido salvo de pecado? Pero Jesús sabía que tenía que cumplir con su rol. Ya era tiempo de Jesús irse. Pero Jesús sabía que yéndose iba a venir, aleluya, dice, un mejor consolador. Oye, Cristo no iba a consolar de la maldición, de lo más fuerte, pero Cristo sabía que a través del rendimiento de la maldición no iba a mandar el paracleto. Oiga, el paracleto de la iglesia, Cristo sabía que tenía que irse para Dios mandarlo. ¿Y usted sabe lo que es paracleto? Lo que sostiene a la iglesia, lo que mantiene a la iglesia de pie. El paracleto, la columna, lo que sostiene, lo que... mi hermano, Cristo sabía que la iglesia, sin el Espíritu Santo, no podía resistir. Oiga, mi hermano, y por eso era necesario que cada persona de Dios cumpliera con un rol.
Pero Dios mismo, mi hermano, yo le estoy desglosando esto para que usted entienda cuando usted tiene que cumplir con un rol. Si Dios te llamó para ser oveja, sé oveja. Si Dios te llamó para ser pastor, Dios, lo vamos a ver más adelante, que nadie puede ser llamado si no tiene la medida del don que se le fue dado. Yo no quiero que usted hable aquí conmigo, mi hermano. El verso 7, mi hermano, yo quiero que usted lo lea conmigo. Usted se va a dar de cuenta que hay mucha gente que se han llamado a un ministerio y no fue Dios que lo llamó. Oiga, no fue Dios que lo llamó, y se va a manifestar de que no fue Dios que lo llamó. Porque aquí el verso 7 lo dice, mi hermano. Y después, lo grande es que el verso 7 lo dice, y después dice cómo Él lo constituyó. Oiga lo que dice. Por eso usted no se puede enganchar a un ministerio, mi hermano. Usted tiene que esperar el tiempo de Dios. No que yo tengo 15 años, que yo tengo 20 años. ¿Y cuándo es que Dios me va a llamar? Pues yo siempre voy a estar sentado. Lo que pasa es que la medida del don de Dios que tú necesitas para llamar, que Dios te llamó, todavía no está completa. Y Dios te está perfeccionando. Pero ¿cómo Dios te perfecciona? Usted lo va, con la palabra de Dios lo vamos a ver. ¿Cómo Dios perfecciona la vida de una gente? Y la gente cree que se perfeccionan solos y que van a ser perfectos solos. Y la Biblia nos respalda eso. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Y qué es la gracia? No, yo creo que usted le dé el sentido. ¿Qué es la gracia? Un regalo, un don inmerecido. Oiga, pero a cada uno se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Pero a qué don está hablando ahí? Oiga, porque dice gracia y después dice el don, respaldando que lo que se nos fue dado a medida fue el don de la gracia. Pero la gracia trajo dones. Y dice, pero lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y a eso, ¿a de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, oiga aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Usted está entendiendo? O sea que la gracia del don de Dios que se nos fue dada repartida conforme al don de Dios fue los dones que Dios puso a la iglesia. En los llamados que Dios puso, mi hermano, como institución de su pueblo, apóstoles, maestros, pastores, profetas, misioneros, aleluya, fue lo que Dios estableció para unificar un solo cuerpo. Entonces hay gente que sin tener el don de la medida de Dios en su vida, se proclaman con un llamado. Y la Biblia dice que Dios fue que lo dio y lo repartió. Y usted sabe por qué se manifiesta que no fue Dios que lo llamó, ni como pastor, ni como profeta, ni como evangelista, ni como nada. La Biblia lo dice. Dice que el pueblo, estando amotinado, los saduceos y los fariseos, dice que se levanta Gamaliel, teniendo a Pablo agolpeado en la iglesia, todo el mundo siendo perseguido. Y dice que Gamaliel se levanta y le dice: señores, una cosa le digo yo a ustedes, de que si esta gente fue Dios que lo llamó, proviene de Dios, nadie lo va a hacer perecer. No van a desaparecer. Pero si no fue Dios, van a perecer, porque hay muchos que se han levantado como Cefa, como tal aquel que bautizaba, que sé yo qué, y perecieron. Pero si esta gente fueron llamadas de parte de Dios, nadie lo va a poder detener. Y el llamado de Dios se manifiesta en la vida de un hombre que fue aprobado de Dios. Es como el tiempo, en la permanencia. Si tú fuiste llamado de Dios, tú vas a permanecer. Si verdaderamente Dios puso el don de pastor en tu vida, tú vas a cumplir con ese llamado. Porque hay gente que se está poniendo en balanza que Dios no lo puso que se pesara.
Y cuando Dios te pesa como pastor y tú no tienes el don de la gracia, del don del medido, mire mi hermano, usted tiene problemas, porque Dios no lo va a respaldar. Dios no se pone a la cruz. Lo que está a mitad, lo que está tibio y no está, Dios lo vomita para afuera. Dios no se come un pollo sancochado. Entonces el pueblo de Dios está que cada quien quiere ser independiente. Cada quien tiene que tener su propia doctrina. Cada quien quiere un día levantarse como pastor para enseñar lo que quiere. Nadie quiere someterse a nadie. Si a un concilio se dividen por allá. Si hay, mi hermano, el pueblo de Dios no camina así. Y si hay una separación, porque eso no se le llama división, una separación, ¿usted sabe para qué? Para santificación, para bienestar de la iglesia. Porque Dios sabe que el pueblo se está contaminando, que el cuerpo de él se está infectando. Y para que el cuerpo entero muera, Dios saca esa parte del cuerpo. La saca. ¿O acaso cuando no llama santificación dice, porque si un moco tuyo, hermano, no te dice sácalo de tu cuerpo? Y por eso el miembro que están dentro del cuerpo que Dios le puso lo saca. Porque Cristo es la cabeza, y cuando hay pecado en el cuerpo, mi hermano, Dios no va a hacer que el cuerpo entero se eche a perder. Gloria a Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Pues diga lo que dice aquí el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, mi hermano, yo he escuchado mucho este verso. No, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, y cuando la lleguemos, nos vamos a ir con Cristo, que sé yo qué, pero no, se quedan ahí. Pero ¿cómo usted llega a la estatura del varón perfecto? El apóstol Pablo lo dice. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted sabe que usted nunca va a llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que usted no entienda que usted es un solo cuerpo. Por eso nos dice, hasta que tú llegues a la unidad perfecta. Pablo no habla en forma singular, Pablo habla en forma en plural, porque todos los ministerios se perfeccionan uno con otro. El pastor no se perfecciona sin la iglesia, pero la iglesia no se perfecciona sin el pastor. El profeta no se perfecciona sin el pastor. El evangelista no se perfecciona sin el pastor. Mi hermano, todos lo vamos a perfeccionar uno con otro. Vamos a llegar a la estatura de varón perfecto, pero aguzándolo uno con otro, como dice el proverbista, que el rostro del hombre se aguza, rostro con rostro, pero el rostro del hombre nunca se va a aguzar, actitud con actitud, si tú y yo nos dividimos. Si tú tienes un problema y yo, en vez de luchar con el problema que tú tienes, agarro y me voy, ¿cómo nos vamos a quedar los dos? Tú con tu problema y yo con mi problema. Entonces, ¿cómo el cuerpo de Cristo va a ser perfeccionado? Jamás. Porque Dios jamás va a perfeccionar a alguien, cada quien por su lado. Dios no va a descender como persona, como espíritu. Dios hizo su trabajo. El Espíritu está aquí para guiarnos a toda verdad, toda justicia. Pero lo que tenemos que someternos, mi hermano, por eso le dije al principio que el propósito de este mensaje es que la unidad no es opcional, la unidad es doctrinal, mi hermano. Por eso usted se tiene que someter, mi hermano. ¿Por qué tanta lucha para usted someterse a los pastores? Wow, usted a veces no se pone a pensar. Tanta lucha para si mi hermano Luis me llama aparte y me dice, varón, tuviste mal como hablaste, tienes que tratar de bajarle, mira, no actúa así. No, varón, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Eso te lo reveló Dios. El Señor reprende al diablo. Dios no me ha hablado a mí de eso. Oye, con nuestra maña, con nuestra costumbre. ¿Y cómo tú te perfeccionas si nadie te corrige? ¿O tú eres perfecto? Tú no quieres que nadie te diga nada, porque tú tienes el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el único que te perfecciona. Pero el apóstol Pablo no enseña eso aquí. El apóstol Pablo dice que todos vamos a llegar, todos, a la medida de varón perfecto, a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, de la fe. Usted sabe que porque hay gente que no crece bajo el conocimiento de Dios, porque ellos se la saben todas.
El pastor enseña una doctrina. No, eso no es así. El evangelista viene aquí y dice una doctrina. Varón, eso estuvo raro lo que se enseñó en la iglesia. Mi hermano, cuando una doctrina está rara y está fuera de la Biblia, usted la sabe. Usted sabe cuando algo está fuera de aquí, antibíblico. Pero nosotros vamos reconociendo que el hombre de Dios está enseñando algo de Dios aquí. Es difícil, varón. Tú tienes que agarrar un hacha y abrirle la cabeza así en dos. Entonces nunca vamos a llegar a un mismo propósito. Hermano, es imposible que la iglesia crezca si no trabaja con un solo propósito. Oiga, mi hermano, nosotros queremos ver esta iglesia crecer. ¿Usted quiere ver la iglesia crecer? Si usted tiene sentido dentro de su corazón, usted como persona que se siente bien, agradable aquí congregándose, a pesar que hay diferencias, a pesar que un día tú y yo nos jalamos los moños, usted tiene que tener ese vínculo de la paz. Pero hay gente que son más contenciosos que el mismo diablo. No tienen el vínculo de la paz. Todo lo que ellos hacen es para dividir. Agarran el nuevo, agarran el viejo, agarran a cualquier creyente. Tenga 20, tenga 5, el propósito de ellos es dividir. Jamás es apaciguar, traer la paz. Mi hermano, yo me acuerdo que cuando nosotros nos comenzamos a congregar aquí, había muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Pero mi hermano, usted sabe el trabajo que Dios ha hecho lindo con la iglesia. Mi hermano Luis es testigo, Eduardo es testigo, la pastora Mima es testigo, el pastor es testigo, mi hermano. Cosas que eran difíciles, mi hermano. Muy difícil. Para que la iglesia pueda implementar. Y después que la iglesia Dios ha hecho un trabajo y que la iglesia ha crecido, mi hermano, venga un museo del diablo que va a dividir, que yo no es así, que para ti, mi hermano. Todos tenemos que estar de acuerdo para darle, sacarlo para afuera. Porque hay gente que no se va a retratar, mi hermano. Y usted dirá, ¿cómo va a ser varón que no lo vamos a echar para afuera? Varón, hay gente que no se va a retratar. Hay gente que porque más que tú le digas, oye, aquí el apóstol Pablo dice que tiene un espíritu de rol. Y usted verá cómo lo dice el texto. Para que ya no seamos niños influctuantes, dice capítulo 14, llevados por donde quiera por viento de doctrina, por el catagrama de hombres que emplean para engañar con astucia la artimaña de qué? Emplean para engañar con astucia la artimaña de qué? ¿Usted cree que el diablo le va a aplicar una doctrina a usted así, a lo cruz? Usted sabiendo la palabra de Dios, usted tiene conocimiento. Pero ¿cómo el diablo va a venir a emplear una doctrina dentro de la iglesia? ¿Cómo se aplica la doctrina del casamiento dentro de la iglesia? ¿Usted cree que eso entra de que así, de que por entrar? Eso no entra así, mi hermano. Eso entra comiendo por debajo. Y gente que tiene 20 años solteros después comienzan a hablar y a decirle a par de manitos. Y a par de manitos decir, sí, pero es verdad, pero tú estás joven. ¿Y cómo es posible que el pastor tiene esa doctrina? Y es verdad. Y tú te vas a llevar de eso. Manita, pero recásate. Manito, pero todavía tú puedes tener hijos. ¿Y cómo es posible? Mira, mi hermano, yo soy de la presencia de Dios. Y así que se emplean con artimaña, aleluya, con astucia, la doctrina del diablo. Y entran a la iglesia. Y después de ese hermano convencido. ¿Y quién le saca ese convencimiento? Después que un error se aplica, mi hermano, es difícil. El Espíritu Santo, mi hermano, no hay hombre que lo saque. Es el Espíritu Santo que saque ese error. Por eso es que cuando la gente mundana les gustan los pantalones, los maquillajes, les gustan todas las diabluras del diablo, es difícil sacar esa doctrina si no el Espíritu Santo. Por eso es que todos aquí tenemos que perseverar que eso es del diablo. ¿Cómo una hermana le enseña a otra hermana no que son muy radicales allá en esa iglesia de que no puedo poner una falda ni por debajo de la rodilla? ¿Y qué radical? Demasiado radical. No, tú tienes que irte de esa iglesia. Mi hermana, tú estás joven, que para ti, que mi hermano, y comienzan a decirte diablura. Que tú crees que para tu bienestar espiritual, mi hermano, y no es para tu bienestar. Te están empleando con artimaña de astucia para que tú caigas en el error. Mire, mi hermano, usted como persona consciente, usted tiene que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Usted cree que una falda larga no es de Dios? Yo creo que aquí alguien me diga, no, varón, una falda larga no es de Dios por esto. Mi hermano, porque eso es lo que promueve pudor, modestia, que usted no desea lo que no debe de ver, de que usted no ve lo que no debe de ver,
pecado. Si el pantalón no fuera pecado. Mi hermano, tú sabes la guerra. Los primeros pecados que el apóstol Pablo dijo que la iglesia tiene guerra en Efesios. Vamos a buscarlo en Efesios aquí mismo. Dice: Efesios, si alguien me ayuda, Efesios, cuando el apóstol Efesios habla de la batalla que combate en contra de sí. Dice Gálatas: ¿cuáles son los peores pecados, mi hermano? Y a veces no queremos ignorarlo, queremos decir que no, que eso no es así, que eso es patatán, que eso es que si yo qué, que lo otro. Mi hermano, te puede brincar y saltar, mi hermano, por el fin y al cabo, cuando estemos allá en la meta, que tenemos entre el cielo, te va a decir: oye, pero verdaderamente esa gente que parecía un loco tenía una razón. Esa gente que parecía radical, esa gente que estaba en contra del sistema, wow, mira, esa son la gente que Dios está coronando aquí en el cielo. Mira, esos son su pueblo. Lo que Dios dice que jamás Dios se va a avergonzar. Dios dice que Dios no se avergüenza de llamarlo a su pueblo. ¿Y cómo nosotros nos avergonzamos de llamarlo a nuestro Dios? Jamás. Sino que tenemos que honrarlo en todo. 5:19. 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ¿en contra de qué? ¿Y de qué estamos hablando? Que la unidad viene de dónde? Del espíritu. Y cuando usted tiene deseo de agarrar y soltar a su esposa, de dejar a sus hijos y irse por ahí igual, esposo suyo, ¿de dónde está viniendo ese deseo? Viene del espíritu. Y a veces, mi hermano, está la mujer como un toro, como una chiva, para adelante y para adelante. No, que ese hombre no me lo dio Dios. Y que qué desgracia fue que yo caí. Ese hombre te lo dio Dios. Lo que pasa es que el deseo carnal que te está visitando quiere desunir lo que el Espíritu Santo unió. Sí, porque cuando la carne tiene otro deseo, combate contra el deseo del Espíritu. Y cuando el deseo del Espíritu se opone contra el deseo de la carne, mi hermano, ¿quiere decir que no fue Dios? Ahora que el problema no es Dios, porque ahora la carne te está doliendo, porque hay problemas, porque hay guerra y batalla, ahora no es Dios. Pero el Espíritu jamás va a querer eso, mi hermano. El Espíritu no se divide. Dice, por eso que el Espíritu Santo, mi hermano, siempre lo llama santificación. ¿Usted sabía? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano, siempre el Espíritu Santo te va a llamar santificación. Y si tú vas a pecar, tú estás así, temblando, porque el Espíritu Santo hay una batalla dentro de ti. El Espíritu Santo, tú asustado, temblando, y tú no hayas que hacer. Pero porque el Espíritu no se puede desligar del Espíritu Santo, tu espíritu. Y lo que tú sientes, ese susto, ese miedo, ¿tú crees que es tu espíritu? No es tu espíritu. Lo que pasa es que tu espíritu se unió al Espíritu de Dios. Y ya lo que tú lo disfrutabas, te deleitabas como pecado, ahora tú no lo puedes hacer, porque tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo lo rechaza. ¿Usted cree que eso es normal? Que antes usted hacía cualquier cosa y la mente no le decía nada. Usted estaba esclavo, esclavizado, usted no sentía ni padecía, usted estaba muerto. Y ahora que usted va a hacer cualquier cosita, usted tiene una batalla en la mente, una cosa. Eso es el Espíritu, y mi hermano, que se ligó a usted. Y como el Espíritu está ligado a usted, Dios no lo quiere que usted, jamás Dios va a querer que ese Espíritu se desligue para que esa carne peque. Dice, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiera, sino que soy guiado por el Espíritu y no estoy bajo la ley. Manifestación las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Oiga los primeros 4 cosas que el apóstol Pablo enseña: fornicación, adulterio, fornicación, inmundicia, porque esos son los pecados que más combaten en la iglesia. Esos son los pecados que más combaten, mi hermano. Y usted sabe qué hace el diablo para poder combatir contra esos deseos. Que dice aquí, lo primero, cuando la guerra más literal que está peleando la iglesia es esa. ¿Usted sabe qué es el diablo? Yo estaba meditando, mi hermano, en este mensaje, y cuando Dios me dijo eso, mire, mi hermano, yo quería soltar el motor en la circunvalación y salir danzando. La Biblia dice que primero viene el pastor. ¿Y qué dice el texto?
y se dispersa la oveja. Cuando el hombre, mi hermano, quiere pecar, se aleja del pastor, se aleja del cuerpo. Porque, mi hermano, aunque usted está viendo que es el cuerpo que está siendo herido, el diablo está atacando la cabeza. Y yo me digo a mí, oiga, mi hermano, que cuando una persona se descarriga o cae en pecado dentro de la iglesia, el diablo no estaba atacando a esa persona. El diablo estaba atacando el cuerpo, a la iglesia, el pastor. El diablo nunca va a querer, aleluya, que tú peques. Simplemente el diablo está buscando la reputación del cuerpo de la iglesia. Por eso es que cuando tú pecas, no solamente eres tú afectado, sino todo el cuerpo. ¿O tú crees que tu pecado trae consecuencias para ti solo? ¿Por qué dicen los impíos? No, esos son los cristianos. Y no dicen, no, porque fue Tani que lo hizo. ¿Por qué? Porque son un solo... oye, ellos entienden más que son un solo cuerpo que nosotros de ellos. Esos son todos los cristianos que hacen eso, son todos igualitos. Entonces, cuando el diablo te quiere herir, primero te aleja. Por eso cuando usted ve a la gente de que le lengua, amorrar, qué sé yo qué, el diablo está poniendo que se divida, mi hermano, para ponerlo a pecar. Yo siento a Dios, mi hermano. El diablo está dejando para herirlo como oveja. Porque el diablo sabe que si está trabajando junto con la cabeza y el cuerpo y todo el mundo mandando señal y mensaje y el brazo se está moviendo, el pie se está moviendo y todo el mundo haciendo su trabajo, su función dentro de la iglesia. ¿Qué hace una persona cuando va a caer en pecado? Pastor, no me des parte. No, pastor, no me des parte por ahora. Porque no quiere coger parte. Y a veces nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. A veces nosotros mismos queremos engañar a Dios. Y jamás Dios puede ser engañado, mi hermano. ¿Por qué usted no le dice, pastor, mire, estoy luchando con esto, no me des parte, que hasta que yo no venza eso, mire, no me des parte? Y algo yo meditaba, mi hermano. Usted puede engañar al hombre, mi hermano. Usted puede engañar al pastor, engañarme a mí, engañarme a quien sea. Yo engañarlo a usted, mi hermano. Pero jamás usted va a poder engañar a los ángeles. Jamás usted va a poder engañar a los demonios. Los demonios y los ángeles saben quién tú eres. Los demonios saben qué identidad tú portas de parte de Dios. El diablo sabe si tú perteneces al cuerpo. Y cabazo cuenta la basaya. Y que beso cuenta la basaya. El diablo sabe quién está dentro del cuerpo y está recibiendo señal del Espíritu. Y quién no, mi hermano. Siento a Dios, mi hermano. Usted puede engañar a quien usted quiera y yo engañarlo a usted, pero jamás al Espíritu de Dios. Oiga, mi hermano, ¿cómo usted reprende a un demonio sabiendo que usted está mal? Lo que más a mí me como cristiano, mi hermano, yo me pongo a meditar, yo no lo reprendo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que ese demonio se me va a burlar en la cara. La vergüenza que van a sentir los ángeles de uno que fue lavado y está diciendo que es de cuerpo, no es de cuerpo. El mundo espiritual siendo avergonzado. Quizá en el mundo físico usted no está siendo avergonzado, pero en el mundo espiritual el diablo diciéndole a Dios, mire el que profesa tu nombre, el que está parado desglosando lo que es la unidad del Espíritu, ellos van y te acusan delante de Dios, porque ellos saben si tú perteneces al cuerpo y cuando tú no perteneces al cuerpo. Mi hermano, eso es fuerte. Eso es fuerte, mi hermano. Y Cristo viene, mi hermano. Hay un momento que se está moviendo en el mundo espiritual. Yo no sé, mi hermano, si usted está andando conforme a que usted quiere andar, o sabe que, mi hermano, hay un mover en el mundo espiritual. Se está por manifestar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cristo viene, mi hermano. Únese al cuerpo. Únese al cuerpo que Cristo dijo que no viene a buscar a otra gente. Para usted poderse levantar, no tiene que pertenecer al cuerpo. No va a haber forma de usted participar del arrebatamiento si usted no está dentro del cuerpo. No hay manera de usted poder ser salvo si no está dentro del cuerpo. La pastora una vez estábamos compartiendo, Eduardo, yo, en su casa ahora recientemente, contó una revelación de un hermano, donde ella veía que había un autobús y todos estábamos dentro de la guagua y todo estaba cerrado, pero había un hermano que estaba afuera y el hermano lo comenzaba a perseguir una serpiente, mi hermano. Y de una vez Dios me dijo, lo que pasa es que no estaba dentro del cuerpo. La guagua simboliza la iglesia.
y que todos estábamos dentro del cuerpo, Dios estaba diciendo que no había problema. Lo que pasa es que cuando una gente se descarría, mi hermano, ya está fuera del cuerpo. Nadie se descarría siendo del cuerpo. ¿Usted sabe por qué? Pregúnteme por qué. Usted ha visto que los dedos de usted, estando pegados ahí a la mano, está muerto. Está muerto. Ese pie pegado al cuerpo suyo, está muerto. Está muerto. Miren, porque no se mueva, está vivo. Porque si usted lo punchan o lo cortan o algo, usted va a sentir. Entonces, cuando alguien se muere, que se descarría, está fuera del cuerpo, ya está putrefacto, ya lo cortaron, lo estirparon, lo sacaron. Por eso, mi hermano, cuando el cuerpo está infectado, que tiene dolor, que tiene mi hermano, procure usted sanarse. Procure sanarse. Porque si usted sigue con ese mi hermano, Dios lo saca dentro del cuerpo y ahí sí hay problema. Yo creo que usted vaya a Efesios de nuevo para que concluamos el mensaje, porque hay muchísimas citas bíblicas que yo ni siquiera he dado. Pero la hora avanza. Gloria a Dios. Y yo quiero, mi hermano, que usted salga con otro mensaje de aquí. No, yo soy parte del cuerpo. Y aunque usted no tenga un cargo físicamente, mi hermano, que el pastor le ha dado, usted es parte del cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes delante de Dios. Quizás tú no has sido reconocido como el brazo, pero tú eres el brazo en el mundo espiritual. Pero por cuanto tú, yo quiero que usted lo lea primero antes de yo desglosárselo. A tú seguir ejercitándote músculo con músculo, llega el tiempo que le dice: pastor, decláremelo como el brazo del cuerpo. Porque ya completó la medida del don de Dios que se le fue dado. Y trabajó tanto y se movió tanto ese brazo, hizo tanto, que Dios lo declara como brazo. Pero hay gente que están ahí que lo tienen puesto dentro de la iglesia. Ay, que yo no soy nadie, que nadie me tome en cuenta. Yo soy un pelito. Usted no es un pelito, lo que pasa es que todavía no ha llegado el tiempo. Usted puede ser la columna. Lo que pasa es que usted se está perfeccionando. Usted está trabajando con todos los miembros. Y hasta que esos miembros no se desarrollen en sí, no pueden tener capacidad del cuerpo para soportar, para aguantar, para que vengan ataques, enfermedad, para que venga de todo contra ese cuerpo. Hay gente que quiere que le digan: tú eres la cabeza, pero anda tambaleando con los pies. Entonces no te pueden poner un puesto o algo, mi hermano. Y no procures puestos terrenales, procura tu puesto delante de Dios, mi hermano. Procura tu silla allá en el cielo, tu corona, mi hermano. Sí, mi hermano, porque el cuerpo se divide. Usted no ha visto gente que se van de la iglesia y que: ay, nunca me han puesto ni a barrer. Pero tú eres que detiene los obras del diablo en contra de esa iglesia. Tú eres la que te cede. Tú eres la que ora, aleluya, por esa iglesia. Tú eres la que jala el pastor y dice: pastor, no pasa esto y esto. Que quizás muchos que tienen, aleluya, tienen puestos, tienen, hermano, aquí todo el mundo es importante. No se sienta mal porque usted no tiene un puesto físico. Usted es iglesia. Usted es iglesia. Todos somos iglesia. Ancianos, jóvenes, niños, todo el mundo es iglesia, todo el mundo es importante. No, que nada más cogen un coro que nada más tienen con todos esos jóvenes. Nada más todos esos jóvenes viven parando en el altar. ¿Sabes? Yo no sé qué es lo que le ha pasado a esos pastores. Y tú ves que nada más le dan el coro a Mercedes, nada más le dan el devoción a Yulaisi, y nada más le dan a... ¿Usted cree que eso es Dios que está hablando ahí? Está ministrando. El que es de Dios ora, se calla. Dice: Señor, mira lo que se está moviendo. Y si usted lo ve que está mal, jale a los pastores. Porque usted es parte del cuerpo, pero no divida. No llame a otra gente para hablarle mal. Porque usted está hablando, ¿usted sabe de quién? De su propio cuerpo. Si yo agarro y salgo a hablar mal de esos pastores con otros pastores por ahí, ¿quién que se tiene que sentir avergonzado? ¿Ellos o yo? ¿Yo? Porque yo soy más malo que estoy aquí. Entonces no es posible que yo hable siempre mal, y esté dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible? Mal, y siempre en desacuerdo y esté dentro del cuerpo. Entonces parece que no es del cuerpo. Está, pero parece que no lo es. Entonces, el cuerpo, para poder perfeccionarse, todos tenemos que estar unánime.
No se sienta mal, mi hermano. No se sienta menos. Mire, pídele a Dios. Mire, más que un puesto terrenal, pídele a Dios que lo levante con una señal. Oiga, llévese esto de aquí. Señor, levántame con una señal. Úsame con una señal. Yo no quiero ser un cristiano sentado ahí, apático, indiferente. Si tú me vas a usar profecía, úsame. Yo vine aquí para hacer una vasija de honra, para que tú me uses. Aleluya, si tú me vas a usar en sanidad, úsame. Si tú me vas a usar, aleluya, milagro, úsame. Pero yo quiero hacer una vasija, no por el puesto terrenal, sino por el puesto tuyo. Y cuando Dios te pone, nadie te quita. Cuando Dios te levanta, nadie te puede quitar. Porque Dios fue que te levantó. Entonces usted tiene que tener un pensar diferente. Dígale, Señor, levántame con una señal. Lléname, Señor. Rebósame de ti. Yo quiero que cuando yo interprete un sueño, no sea yo, sea tú. Yo quiero que cuando yo sueñe, no sea yo, sea tú que me dé la revelación. Háblame, que no sea mi carne. Y hermano, eso es lo que te tiene que procurar. No, el pastor nunca me toma en cuenta. El pastor nunca esto. El pastor nunca aquello. Y no se preocupe. Oye, enfocándose en un puesto terrenal, se está desenfocando en lo que Dios quiere que se enfoque. Oiga, mi hermano, y cuando Dios, mire, mi hermano, yo le estoy hablando de esto porque Dios me ha dado madurez. Se lo estoy hablando con sinceridad y humildemente, mi hermano. Humildemente, yo me congrego en una iglesia, mi hermano, que Dios me ha usado, se lo va a decir para la gloria de Dios, levantando su iglesia, ser parte de esa iglesia, ser pionero de esa iglesia, ser de todo. Y a mí no me hace, me vea, ustedes esos ganchitos que tienen ahí, enganchados a actividad, información. Pero yo voy a dejar de ser cristiano, no voy de la iglesia por eso. Porque yo no estoy para demandar un puesto. Yo estoy para ser parte del cuerpo. Y cuando a mí se me necesita, yo debo de responder como cuerpo. No, que lo hagan los diáconos. Yo he escuchado eso aquí, mi hermano. Por celo, no, que lo hagan los diáconos. Los diáconos están para eso, para servir. Usted no es diácono, pero Dios lo llamó a servir. Oh, pero los diáconos son los príncipes de usted, Azuli. No, papá. Aquí estamos todo el mundo como un cuerpo. Amén. Y dice aquí Efesios, su capítulo 4, dice, sino que siendo, para que ya no seamos un niño, no, que es el 15, sino que siendo en la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza en todo, que es Cristo, y que en todo el cuerpo, oiga, bien concertado y unido entre sí por la coyuntura, se ayudan mutuamente. ¿Y por qué tú no quieres ayudar a tu hermano? ¿Y por qué tú ves a tu hermano pasando necesidad, pasando un momento más espiritual y tú no lo ayudas? Si dicen que cada miembro se ayuda entre sí. Cuando una gente está floja, aquí no se está congregando, ¿quiénes son los primeros que tenemos que buscarlo? ¿Quiénes lo va a buscar? ¿Los impíos? Mi hermano, a veces Luis no ha llegado aquí a la congregación y yo lo llamo, salgo para afuera, ¿dónde está Luis? Y lo llamo. Porque yo tengo que preocuparme, mi hermano, porque usted no esté aquí. ¿Qué fue lo que le pasó? Y muchas veces si no se le llama a todo el mundo en específico a alguien aquí que le esté pasando una situación, por lo menos el pastor se para aquí y dice, la hermana Blanca no pudo venir porque está pasando una situación con su familia. Ya todo el mundo sabe, todo el mundo está orando, pero todo el mundo sabe. Y nos ayudamos uno con otro. Entonces Dios nos está mandando que como cuerpo, como iglesia nos ayudemos. Porque el pie no va a dejar de cojear si el brazo le agarra el pie y le dice, ven, que es así que se camina. Pero nadie quiere coger lucha con nadie. Yo estoy cansado, varón, de corregirlo ese varón. Si es por mí, que le dé para allá. Pero eso no es lo que Dios quiere, mi hermano. Y muchas veces eso es lo que nosotros decimos con nuestra boca. De que todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, toda la coyuntura se ayuda mutuamente según la actividad propia. Oiga, según la actividad propia de cada miembro. O sea que lo que hace el pastor, usted no lo puede hacer. Lo que hace el pastor, no lo puede hacer nadie aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer nadie aquí? Porque no pueda.
Porque no lo puede hacer más nadie. Lo dice que cada miembro hace su propia función. Entonces, ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo? ¿Cuántas? Podrán haber 5 diáconos, 10 profetas, 10 maestros, 70 ancianos. ¿Y cuántos pastores? ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué a veces hay 5 dentro de la iglesia? Todo el mundo pastoreando a los ovejas conforme a como quiere. Lo ponen como líder. No, el pastor dijo eso, pero eso hay que tratar de quitarlo. Eso no es así. Usted está ejerciendo el pastorado ahí, aunque usted no se dé cuenta. Cuando el pastor dice una orden aquí, usted no se acata, mi hermano. A menos que el pastor esté en pecado, o a menos que el pastor venga aquí y diga, no, ya eso no es pecado. Ahí hay problema. Todo el mundo no para y dijo, no, el pastor se volvió loco. Pero mientras el pastor diga algo de aquí, después dice, mire, mi hermano, esta es mi esposa. Yo le estoy dando al Señor para que Dios me monte. Pero yo dentro de mi corazón quería montarme en un carro de un Kia, un Sonata, para yo poder ubiar, aparte de mi trabajo. Y después que Dios le mostró eso al pastor, miren, y que me moche la cabeza, yo veo. ¿Usted sabe por qué? Porque la cabeza. ¿Y a quién Dios se lo reveló? No, Dios tiene que revelármelo a mí, varón. Dios no trata así, varón. Dios lo que pasa es que esa es la capacidad de Él. Lo que pasa es que Dios se lo reveló a Él, porque Dios quiere que lo impartiera a la iglesia. Y si otro miembro no lo hace, preparémonos para verlo descarriado. Preparémonos, hermano. Yo le dije a mi esposa, mira, se me salió eso de mi corazón. Ubiar, me muero primero antes de ubiar. Porque si Dios está revelando algo que va a traer problemas a la iglesia, ¿usted cree que eres pastor, que le van a sobajear? No, mi hermano, es a cualquiera de nosotros. Por eso cuando mi hermano Ramón se paró ahí, dio la revelación del sueño, que es un sueño muy poderoso. Mi hermano, era Rancé que estaba en el sueño, pero Dios está hablando de tu asunto. Como puede ser Rancé, soy yo, soy cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces, si cada quien ejerce su propia función, todos los cuerpos nos vamos a ayudar mutuamente. Recibiendo el crecimiento, oiga. Oiga, ¿por qué? Cada quien haciendo su propia actividad. Si los ancianos dejan de orar, ¿usted cree que la iglesia no se debilita? La iglesia se debilita. Aunque usted no lo note, la iglesia está débil espiritualmente. No estoy diciendo que la iglesia está débil, estoy diciendo que si los ancianos dejan su función, porque todos hacen una función. Si el pastor la persona que cuela todo lo que se va a enseñar por aquí, y el pastor se olvida. Yo he visto pastores así, manito, mi hermano, rezagado, que todo el que se para en el altar, todo lo que dice está bien. Y son pastores que no cuelan nada. Se mete el burro, se mete el caballo, se mete el becerro, se mete el chico, se mete a todo el mundo. Ahí se... Oigan, mi hermano, y ellos no refutan nada. Porque, no, habló con la Biblia. ¿Usted no sabe que los errores se enseñan con la Biblia? Los errores se enseñan con la Biblia. Y están ahí en la Biblia, mi hermano. ¿Y cómo el apóstol Pedro no estaba enseñando que había que judiciarse de nuevo? Que había que volver a guardar la ley. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba hablando de que no, porque hay que volver a matar el becerro, hay que volver a hacer? Él no lo estaba enseñando así, lo estaba enseñando porque Moisés lo había escrito, dándole pata a la hoja. El apóstol Pablo se paró y dijo, mira, tú eres digno de ser condenado. Tú y Bernabé son dignos de ser condenados los dos. Y dice que el apóstol Pedro se humilló. Le dijo, mira, tu hermano no estaba enseñando la doctrina de Cristo. Y le dijo al apóstol Pablo, pero ¿cómo dándole el Espíritu Santo a la iglesia? Estoy viendo que el Espíritu Santo ha sido dado a través de tus manos, a la disposición de las manos, a los gentiles. Ahora tú le dices a los gentiles que hay que judiciar. Eso es algo ilógico. Que como Dios le da la autoridad suprema, que era imposible que Dios se la diera a los gentiles. ¿Usted sabía que era imposible el Espíritu Santo para los gentiles? Los judíos no concebían eso, que el Espíritu Santo descendiera sobre un gentil. Y eso fue lo que el apóstol Pedro después de ser hombre usado de Dios, Pablo no llamaba a nadie para que la iglesia recibiera el Espíritu Santo. ¿Sabe quién le llamaba? Oiga, un hombre con tanto poder y con tanta unción. Llamaba a Pedro y a Bernabé. Podía estar en Antioquía, en qué sé yo qué. Llamen a Pedro y llamen a Bernabé para que por la mano de hecho sea dado. Pero queremos que Dios nada más se manifiesta por nosotros.
Y si Dios no se manifestó, pues nosotros nos sentimos mal. Si Dios nos revenió en la iglesia conmigo, nos sentimos mal. Pero yo tengo que sentirme gozoso, mi hermano, cuando Dios nos usa a Luis. Yo tengo que estar clamando y de rodillas. Mire, cuando Fabián estaba aquí cantando devocional, yo estaba diciendo: Señor, abre los cielos. Señor, que desciende en su presencia. Padre, manifiéstate. Porque yo tengo que estar de acuerdo con un solo cuerpo. No hacer resistencia. O yo soy de otro cuerpo, o soy satanista. Yo soy del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se quiere mover. Entonces, si el Espíritu Santo se quiere mover, Padre, que manifiéstate. Padre, usa a la pastora. Padre, usa el pastor. Padre, llena. Padre. Pero hay gente que no quiere que Dios se mueva con un hermano. Y cuando hay eso sentido dentro de la iglesia, hay problema, mi hermano. Hay problema, mi hermano. Mire, mi hermano, en Josué capítulo 16, verso 6. Dice que el pueblo, cuando Dios nos fue a entregar a Jericó, todos gritaron a una sola voz. ¿Y usted sabe qué significa a una sola voz? A un solo corazón. Todos estaban unidos con un mismo sentir. ¿Usted cree que Josué nada más quería recibir a Jericó? Caleb la quería también. Todos los que estaban ahí querían esa tierra. Pero si hay uno que se había levantado, no, mira, esa tierra no es la que Dios nos va a dar. Esa fue la que Dios le reveló a Josué. Y esa es la que vamos a pelear y todo el mundo va a gritar aquí. Ah, no griten, está todo el mundo callado. Aleluya. Ah, no, párense, está todo el mundo sentado. Dios no se mueve bajo el desorden. Ese es el desorden que la Biblia habla. Dios, el desorden que la Biblia habla, no diga que hablar lengua todo el mundo dice que es un desorden. Son un desorden, mi hermano. Porque el primer desorden entonces lo impuso el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y todo el mundo, y los que estaban sin el Espíritu, digo, esto está lleno de monstruos, tan ebrio, tan loco. Porque todos hablaban unánime a una sola cosa. Entonces todos, oiga, Hechos su capítulo del mismo donde estamos citando, Dios se manifestó. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe quién Dios se va a manifestar? ¿Usted sabe quién va a recibir cuando Dios está usando allá aquí de la tarde? A los que están unidos. ¿Usted cree que nada más habían 120? Habían más de 120. Lo que pasa es que habían 120 que tenían el mismo espíritu. Estaban todos: Señor, tu promesa. Señor, tu promesa. Señor, nos salimos de aquí hasta que tú nos llenes. Señor, nos salimos de aquí hasta que tú nos llenes. Señor, tu promesa. Señor, queremos ir a Jerusalén a predicar, pero sin tu promesa no salimos. Señor, queremos ir a predicar, pero sin tu promesa no salimos. Señor, Cristo nos dijo que no saliéramos. Todo el mundo estaba clamando a una sola voz. Eso era lo que yo estaba clamando, mi hermano. Yo sé que había muchos, se creen ellos que nos vamos a quedar aquí hasta que el Espíritu Santo venga. Se creen ellos, aquí nos vamos a ir nosotros. Después que se termine la fiesta de Pentecostés, nos vamos por ahí mismo. Mas ellos se quedaron esperando la premisa del Espíritu y no salieron de aquel lugar. Sabían de por qué estaban unánime. Gedeón, ¿cómo peleó para ganar la batalla por los marianitas? Gente preparada, de guerra. Y un solo hombre se levantó. Mi hermano, levantó a 3 campañas de personas, de hombres. Dijo: mira, tú te vas a ir de noche por aquí. Ustedes se van a quedar aquí en el campamento. Y ustedes aquí en el campamento van a caer trompeta. Y cuando nosotros gritemos allá, ustedes van a tocar la trompeta aquí. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Pero por qué? A través de la unión. Dios a la iglesia le va a dar la victoria cuando tenga unión, cuando tenga un unánime. ¿Qué hizo el pueblo en el tiempo de Nehemías? Nehemías capítulo 4, verso 6. Todo el pueblo tenía un solo ánimo. ¿Para qué? Para construir. ¿Usted cree que esa gente no estaban cansados de 400 años ser esclavos en Babilonia? Cuando salieron de ahí tenían el mismo espíritu, el mismo pensar. Todo el mundo quería pegar ladrillo. Todo el mundo quería construir el muro de Jerusalén. Pero a veces queremos cercar la iglesia, queremos que la iglesia cree que nadie quiere poner un ladrillo. Hay una vigilia, necesitamos los varones. Ah, no, mira que yo trabajo, que yo aquello, que sí, que entonces ¿quién va a pegar los ladrillos? ¿Quién va a hacer la campaña si nosotros no lo hacemos? ¿Quién va a buscar las almas si nosotros no lo decidimos que la iglesia crezca? Somos nosotros. Hay cita bíblica, gloria a Dios, que están aquí, pero por causa del tiempo, aleluya, vamos a combinar aquí donde dice Efesios su capítulo 6.
su capítulo 4. Oh, perdón. Vamos a buscar a Filipenses. Si no me equivoco, es Filipenses. Hicieron con esta cita bíblica que dice Filipenses 3:7. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, les he estimado como pérdida por amor a quién. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor de lo cual he perdido todo y lo tengo todo como por basura para ganar ¿a quién? Para ganar hermano, todos nosotros tenemos que tenerlo por basura, todo para ganar a Cristo. Amén. Así que póngase sobre sus pies hasta que me ayude el Señor. Todo lo tenemos que tener por basura. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, mi hermano, tenemos que morir por causa de la iglesia, por causa del Señor. Morir unánime, mi hermano. Aleluya. Si Dios está hablando de esto, mi hermano, de la unidad, es porque a alguien el diablo le estaba poniendo que se vaya de la iglesia. Tenga cuenta, mi hermano, lo que usted vaya a hacer. Gloria a Dios, porque mire, no porque ellos están ahí y que yo se lo voy a decir. Es porque esa gente son de Dios que están ahí, mi hermano. Esa gente son de Dios y Dios ha dado testimonio de Dios.